Bueno, ahora vamos a ver el sexto caso de factoreo, que es suma o diferencia de potencia de igual grado. Acá, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el polinomio? La primera condición es que el polinomio solo debe tener dos términos, ¿sí? Y ambos términos tienen que estar relacionados por una suma o bien por una resta, ¿sí? Acá hay una condición importante que acá dicen igual grado, ¿sí? Cuando dice igual grado quiere decir que tiene que estar elevado al mismo exponente. Tienen que estar elevado al mismo exponente, ¿sí? La tercera condición dice que el polinomio va a quedar factoriado como el producto de un binomio por un polinomio. Y este polinomio va a ser el cociente, ¿sí? Y este cociente, ¿de dónde se lo va a aplicar? Acá se tiene que aplicar la regla de Ruffini. Entonces, acá hay otra condición que hay que tener en cuenta, que es muy importante. Uno tiene que analizar el exponente. El exponente, ¿qué puede pasar? El exponente puede ser, el exponente n estamos hablando, ¿no? Porque nosotros acá podemos tener así, un a a la n más o menos b a la n. ¿Ves? Tengo dos términos, ambos términos tienen que estar elevados al mismo exponente y puede ser una suma o una resta. Entonces, cuando yo analice este exponente puede ser par o puede ser impar, ¿sí? Cuando el exponente es par, ¿qué dice acá la regla? Acá dice que si el exponente es par y yo tengo una suma, por ejemplo, que acá haga así, a un exponente par más b a un exponente par, dice que esto no tiene solución. No tiene solución. ¿Qué quiere decir que no tenga solución? Que no se lo puede factoriar. ¿Está claro? Ahora, si el exponente este es una resta, acá el binomio es una resta, es decir que yo voy a tener acá este es par y este es par, esto dice que esto va a ser divisible o por la suma de sus bases o por la resta de sus bases. O sea que yo lo voy a poder dividir por cualquiera de los dos. Acá arriba no se lo podía dividir por nadie. Entonces, acá dijimos nosotros que podía ser impar. Entonces, el mismo razonamiento. Si es impar y yo tengo acá una suma, ¿qué quiere decir? Que va a ser a al exponente impar más b al exponente impar. Entonces dice que esto es divisible, si esto es suma, es divisible por la suma de sus bases. Si es una resta, fíjense en ustedes acá, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que acá yo voy a tener a impar menos b elevado a un exponente impar. Dice que esto es divisible por la resta de sus bases. Es fácil esto tener en cuenta, fíjense. Si esto es par y es suma, no tiene solución, no se puede factoriar. Si esto es par y es resta, puedo dividirlo o por la suma o por la resta de sus bases, siempre va a ser divisible. Si es impar el exponente y yo tengo una suma, va a ser divisible por la suma. Si es impar el exponente, yo tengo una resta, va a ser divisible por la resta de sus bases. Bueno, nosotros ahora esto lo vamos a hacer, vamos a aplicar esto y ¿cómo nos quedaría? Mediante un ejemplo. Fíjense en acá, vamos a tener que borrar porque acá el ejercicio si no se hace grande, ¿sí? Fíjense en acá. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? Un primer ejemplo, ¿sí? Un primer ejemplo. ¿Qué pasa si a mí vienen y me dicen así, x a la cuarta más 16?
Ustedes fíjense, yo tengo que ver que tenga que ser el mismo grado. ¿Tiene dos términos? Sí. ¿Están unidos por una suma? Sí. ¿Tienen el mismo grado? No sé. Entonces yo vengo y digo x a la cuarta y digo la raíz cuarta de 16, 2. Entonces quiere decir que esto viene de un 2 a la cuarta. Ahí está. De acuerdo a la reglita que yo había visto acá hace rato, yo que había dicho que si el exponente era par y yo tenía acá una suma, decía esto no tiene solución. Entonces yo digo acá no es divisible. Al no ser divisible por nadie, esto no se puede factoriar. Y se expresa así porque no se lo puede factoriar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en un segundo ejemplo? ¿Qué pasa si a mí vienen y esto me dan justo una resta? X a la cuarta menos 16. Entonces yo te lo puedo poner como X a la cuarta menos 2 a la cuarta. ¿Qué dice la regla? Que yo esto lo voy a poder dividir o por la resta de sus bases o por la suma de sus bases. Entonces yo vengo y digo, yo por ejemplo lo voy a hacer con uno de ellos. Entonces yo ¿qué voy a hacer acá? Yo acá voy a venir y voy a aplicar Ruffini. Entonces yo vengo acá y este polinomio que está acá lo voy a completar. Este va a ser x a la cuarta más 0 de x cubo más 0 de x cuadrado más 0 de x menos 16. Fíjense en ustedes para qué es esto. Esto es para aplicar la regla de Ruffini. Acá va a ser 1 del x a la cuarta, 0 del x cubo, 0 del x al cuadrado, 0 de x y acá menos 16. Entonces, yo acá lo voy a dividir por este que está acá. Si acá dice que es menos 2, entonces acá va a ir 2 positivo, bajo el 1. 1 por 2, 2, 2 más 0, 2, 2 por 2, 4, 0 más 4, 4, 4 por 2, 8, 0 más 8, 8, 8 por 2, 16, menos 16 más 16, ¿qué me da? 0. Acordémonos que estos números que estaban acá me permitían a mí dar el cociente. Si este polinomio era de grado 4, entonces este cociente va a ser de grado 3, va a ser x cubo más 2x cuadrado más 4x más 8. Y el resto, fíjense en ustedes, me da 0, es decir, que es divisible. Entonces, ¿cómo va a quedar factoriado el polinomio x cuarta menos 16? Como el producto del divisor por el cociente. ¿Cuál es el divisor? El divisor es x menos 2 y el cociente es esto, x cubo más 2x al cuadrado más 4x más 8. Y esto queda factoriado así. ¿Está claro? Un tercer ejemplo. Perdón. ¿Qué pasa si me dicen x cubo más 27? De acuerdo a la reglita, yo me fijo acá. Esto viene de un x cubo más 3 al cubo. ¿Tienen igual grado? Sí. ¿Qué decía la regla? Que si yo tengo esto yo lo podía dividir como es suma por la suma de sus bases. Entonces yo voy a completar el polinomio este, ¿sí? Entonces esto va a quedar x cubo más 0 de x cuadrado más 0 de x más 27. A esto lo voy a dividir por x más 3. Y acá voy a aplicar Ruffini. Yo vengo acá y hago mi tabla. Entonces va a ser un 1 por x cubo, un 0 por el x cuadrado, un 0 por x y 27. Si acá dice más 3, entonces acá va a ser menos 3. ¿Sí? Miremos acá el signo. Entonces acá bajo el 1. 1 por 3, 3 negativo. 0 menos 3, menos 3. 3 por 3, 9. 9 por 9, perdón. 3 por 3, 9. Menos por menos, más. 0 más 9, 9. 9 por 3, 27. Más por menos, menos. 27 menos 27, 0. Siempre me tiene que dar resto 0. De acá saco el cociente. Como es de grado 3, el cociente va a ser de grado 2. X cuadrado menos 3x más 9. Entonces, ¿cómo queda el polinomio este factoriado? Como el x cubo más 27 va a quedar factoriado. El divisor por el cociente. ¿Cuál es el divisor? Yo lo dividí por esto, x más 3. ¿Y cuál es el cociente? X cuadrado menos 3x más 9. ¿Está claro? Si acá yo tendría una resta, yo tendría que dividir por la resta de sus bases, aplico lo mismo. Conclusión, cuando yo aplico el sexto caso de factoreo, el polinomio queda factoriado como el divisor por el cociente. Más el resto tendría que ser, pero el resto es 0 porque es divisible.
¿Está claro?